Gracias por participar en este evento corporativo de Compañía Minera Poderosa, S.A. Todas las fotografías y videos registrados durante este evento podrán ser utilizados por Poderosa en piezas impresas, videos y o publicaciones en sitios web y cuentas de redes sociales. Ante cualquier consulta, por favor contáctese con algún miembro de nuestro equipo. Puede ejercer sus derechos de acceso y cancelación mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de los derechos al correo electrónico lpdp@poderosa.com.pe o a la central 617-2727 de conformidad con la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo número 003-2013, JUS. Poderosa no realiza transferencia nacional e internacional de los datos suministrados para los fines previstos. Para estos efectos, esta información corresponde al Banco de Datos de Montana, domiciliada en Avenida Los Faisanes, Manzana G, lote 16A1, Fundo San Sebastián, Zona 2, Chorrillos, Lima, inscritos en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con la denominación Terceros, con código RNPDP-PJP número de registro. Los datos personales recolectados por Compañía Minera Poderosa S.A. son obligatorios. La negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de concretar el fin previsto. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Con ustedes, Magíster Ismael López, jefe de comunicaciones de Poderosa, moderador. Adelante. Buenas noches a todos y bienvenidos al evento Minería Motor de la Economía, donde vamos a estar desarrollando los temas referidos al canon, los impuestos, para tener una información completa que nos permita informar a la ciudadanía de cómo funcionan los impuestos, más aún en un contexto de campaña electoral. Este evento, como los talleres anteriores, está organizado por el esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio de la Libertad, del Colegio de Periodistas Región La Libertad, y justamente vamos a comenzar con los participantes que nos apoyan, y tenemos claro que nuestro invitado es un invitado de lujo, es Diego Macera, director del Banco Central de Reserva del Perú, gerente general del Instituto Peruano de Economía y vicepresidente de la Asociación Civil Transparencia, y también columnista del diario El Comercio. Entonces, dentro de nuestro programa vamos a darle la palabra a Juan Carlos Aplana, vicepresidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, para que nos dé la bienvenida. Juan Carlos. Muy buenas noches con todos los presentes. Quisiera comenzar saludando a Ismael López, el jefe de comunicaciones de Compañía Minera Poderosa, por esta alianza que nos permite nuevamente compartir información relevante con la comunidad de comunicadores sociales y periodistas de la región La Libertad. De igual manera, saludar a Diego Macera, destacado economista y un, digamos, investigador en temas de economía muy importante en nuestro país. También al decano del Colegio de Periodistas, al doctor Alfredo Galindo, que nos acompaña también en esta noche. A nombre de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, quisiera saludar a todos los presentes y en especial agradecer a Compañía Minera Poderosa, porque este tema que vamos a compartir es un tema muy relevante. La región La Libertad es una región bendecida con recursos minerales importantes, aun cuando en los últimos años hemos tenido un descenso de producción aurífera, que es uno de los principales metales que se producen en la región La Libertad, en forma, digamos, consistente, probablemente en muchos de los casos por agotamiento de yacimientos o recursos minerales que podrían reponerse con exploraciones. También es cierto que en la región tenemos el segundo potencial aurífero más importante del país, solo después de la región Cajamarca. Sin embargo, el poner en valor este mineral y generar todos estos beneficios económicos de los que seguramente nos va a explicar Diego,
es un esfuerzo importante de inversionistas, ¿no?, que apuestan por esta industria minera. Y en la Cámara de Comercio tenemos especial interés porque impulsamos de alguna manera el desarrollo de la actividad empresarial en forma responsable y transparente, en forma ética. Y la minería en la región La Libertad tiene un impacto económico muy importante. Pero además, en la región La Libertad y en la Cámara de Comercio, hemos podido de alguna manera articular a la minería con otras actividades económicos productivas con las cuales se complementan perfectamente. Y es así que lo que nosotros tratamos de promover es que estos esfuerzos que hacen las compañías mineras formales que tenemos en la región, cuya producción lidera hoy en día compañía minera Poderosa, que es quien, digamos, ha podido poner en valor más recursos en los últimos años. Es muy importante porque si queremos pensar en un desarrollo sostenido de la región, tenemos que echar mano a todos los recursos con que esta región ha sido bendecida en forma complementaria, ¿no? Es decir, desarrollar a la vez la minería, a la vez la agroindustria, a la vez el comercio y los servicios, la pesca, la industria de la construcción y evidentemente un sector que está bastante, digamos, golpeado, que es el sector turismo. La minería en estas épocas post-COVID-19 ha demostrado ser una actividad económica tractor, como se le llama mucho en el sector empresarial, que permite generar valor y a su vez impactar positivamente otras actividades económicas productivas que tienen relación, que brindan productos y servicios a la minería. Además de ello, evidentemente, prácticamente la mayoría, casi todas las empresas mineras formales que operan en la región de La Libertad, tienen programas de desarrollo de proveedores, en tanto bienes o servicios, que de alguna manera genera una oportunidad y una ventana única para que ellos puedan apoyarse en la minería para poder, evidentemente, crecer como empresas. Por supuesto, es todo un reto que los pequeños empresarios que tienen esta importante oportunidad gracias a la minería formal puedan capitalizar esta oportunidad y no generar una relación de dependencia, sino crecer para, obviamente, generar su propia sostenibilidad y ser protagonistas de su propio desarrollo. Amén de todos estos beneficios que genera la minería, evidentemente los beneficios económicos que genera como conceptos como canon, como regalías mineras, regalías contractuales, obras por impuestos, entre otros, generan recursos muy importantes que vienen cerrando brechas y cambiando el rostro de muchas poblaciones en la región de La Libertad. Sin embargo, claro está, como seguramente nos lo mostrará Diego más adelante, hay una enorme oportunidad de mejorar no solamente la cantidad como se gasta estos recursos, sino también la calidad de la inversión como se hace. Y aquí tenemos que de alguna manera nosotros marcar algunas diferencias. Las empresas privadas evidentemente pueden contribuir y colaboran en las medidas de sus posibilidades al desarrollo de la región y del país. Sin embargo, evidentemente no podemos suplir el rol que le corresponde al Estado. Pero sí tratamos de alguna manera de colaborar en la medida de las posibilidades. Entonces, creo que es importante que se entiendan bien cuáles son esas oportunidades que se pueden generar a partir de estos importantes recursos que la minería proporciona tanto al gobierno nacional como gobiernos subnacionales, estoy hablando del gobierno regional, gobiernos provinciales y distritales, que permiten no solamente financiar obras, proyectos productivos, sino que también permite apalancar recursos, porque en la región La Libertad, gracias a estos beneficios de la minería, y eso poco lo saben, ahí tenemos una gran oportunidad también de mejora, es que muchos de estos recursos han permitido financiar expedientes técnicos que a su vez han permitido que diversos gobiernos subnacionales de la región La Libertad, por ejemplo, puedan apalancar recursos mayores de distintos ministerios como transporte, vivienda, agricultura, para obviamente atraer más recursos del Estado a la región La Libertad y generar mayores, digamos, obras y proyectos. No quisiera extenderme más, pero sí
desde la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, y es un sector con el cual yo estoy muy identificado porque también pertenezco al mismo. Consideramos que la minería puede ser un gran aliado del desarrollo y que debemos entender cuáles son esos beneficios que se generan y obviamente de quién es responsabilidad, cómo utilizar en forma responsable y correctamente priorizada estos recursos para que no se desperdicien, sino se conviertan en reales posibilidades de desarrollo. Entonces, quisiera dar la bienvenida a todos ustedes, no sin antes agradecer nuevamente a Compañía Minera Poderosa por hacer este esfuerzo de poder democratizar la información que debería ser de conocimiento público de todos los peruanos, pero que a veces, digamos, no se comunica en forma transparente. Qué mejor que Diego Macera para que nos pueda explicar de una manera, digamos, más sencilla, de una manera más lúdica, cómo es que se generan estos recursos, cuál es su potencial, qué se puede hacer con ellos, qué no se puede hacer. Y evidentemente agradecer al Colegio de Periodistas por sumarse a esta iniciativa que pretende, gracias a Poderosa, en alianza con nuestro gremio de la Cámara, llevar información, y la información definitivamente es posibilidad de desarrollo, contribuye al desarrollo. Así que a nombre de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad le damos la bienvenida y esperamos que este evento sea, digamos, del deleite de todos ustedes y pueda enriquecernos a todos con los temas que vamos a tratar. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente, Diego Macera tiene una maestría en análisis de políticas públicas de la Universidad de Chicago, ha sido profesor de economía en la Universidad del Pacífico y también es colega, editor en algún momento de opinión del diario El Comercio. Estamos hablando entre colegas y que sabe cómo debemos comunicar la información. Y siguiendo con la rama periodística, damos el pase a Alfredo Galindo Peralta para el saludo respectivo del Colegio de Periodistas, que es también coorganizador de este evento. Alfredo. Muchas gracias, Ismael López. Mi saludo para todos los presentes. Nuestro agradecimiento también a la Cámara de Comercio, a Minera Poderosa, por esta iniciativa de contribuir académicamente hablando al mejor desarrollo de la información también sobre un aspecto tan trascendental como es la minería. Ya lo dijo Juan Carlos, que nuestra región, por ejemplo, es un importante polo de asientos mineros y de desarrollo y contribuye al presupuesto general de la República. Entonces, muy al margen de Cajamarca, nosotros tenemos un potencial minero, pero para eso también tenemos que contar con los instrumentos académicos, didácticos, técnicos, que por ejemplo esta noche nos va a brindar, y le agradecemos también al expositor Diego Macera, porque esto nos va a permitir asimilar, técnicamente hablando, muchos aspectos que necesitamos los periodistas y comunicadores sociales para informar con objetividad, con veracidad. Y estoy de acuerdo con Juan Carlos también, que una buena información es el motor del desarrollo. A nombre del Consejo Directivo Regional, del Colegio de Periodistas del Perú, filial La Libertad, nuestro agradecimiento y felicitar también esta iniciativa que seguramente va a continuar durante este y el próximo año en alianza estratégica, la empresa privada con los periodistas para el beneficio de nuestra sociedad que merece estar bien informada. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Para explicar un poquito la dinámica del trabajo, vamos a hacer 45 minutos de exposición de Diego respecto a los aspectos importantes del canon para tener un marco y poder hacer las preguntas durante otros 30 minutos. Entonces, ahora, para empezar, damos pase a Jimena Sologuren, quien presentará a Diego Macera. Jimena es subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Poderosa. Estimados periodistas, bienvenidos al tercer taller para periodistas de la Libertad, que venimos desarrollando de la mano con la Cámara del Comercio de la Libertad y el Colegio de Periodistas de la región. El taller aborda un tema muy importante para todos: minería, motor de la economía peruana. Impuestos, canon y regalías que paga la minería formal en el Perú. En esta edición contamos con un ponente de lujo. Nos acompaña Diego Macera Poli,
quien es miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú desde noviembre de 2021 y cuenta con un amplio conocimiento de los procesos económicos y el manejo de impuestos. El objetivo de los talleres es brindar información relevante sobre los temas que nos afectan como región, pues el periodismo, bien informado y documentado, genera valor para todos los ciudadanos. En tal sentido, buscamos contar con los técnicos y expertos que puedan desarrollar cada tema y generar debate que enriquezca el conocimiento. Por ejemplo, en esta ocasión, saber cuál es la carga de impuestos que tiene la minería formal, cómo se distribuye el canon y las regalías entre las regiones, las provincias y los distritos. Hoy tendremos una charla muy importante que nos va a nutrir de nuevo conocimiento para poder abordar estos temas con mayor sustento. Gracias por su tiempo y por el deseo que tienen de seguir fortaleciendo sus conocimientos. Gracias por acompañarnos a todos. Buenas tardes, noches ya, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio, al Colegio de Periodistas y a Minera Poderosa por la invitación y estos minutos que tenemos para conversar sobre cuál ha sido el aporte que tiene el sector minero en los últimos años en el Perú y quizás hacer un énfasis un poquito más específico en la parte tributaria, cuáles son algunos espacios donde quizá hay mejoras pendientes, otros donde de repente la mejora es mucho más limitada, y al final encantadísimo de poder responder cualquier pregunta o comentario que vayan suscitándose durante la sesión. Entonces, con eso, por favor, me permito empezar a compartir pantalla. Lo primero es empezar reconociendo el Perú es un país minero. El Perú es un país agrícola también, por supuesto, ¿no? pero es un país minero. ¿Ya? Y tiene un potencial muy grande por delante, y ya hemos ido, de hecho, utilizando parte de este potencial en los últimos años cada vez más. De hecho, en la última diapositiva vamos a hablar un poquito más de eso. Pero el punto aquí es, el Perú es un jugador de talla global en diferentes metales, ¿no? Aquí podemos ver la posición relativa del país con respecto de otros países de la región y del mundo, ¿no? Él es el segundo productor más importante de cobre del mundo, después de Chile, ¿no? El tercero en zinc, ¿no? Después de China y Australia, el segundo en plata, después de México. Entonces hay toda una industria de la cual creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, que se ha podido ir desarrollando con el pasar de estas últimas décadas. Y aquí quiero traer también a colación cuánto significa esto para el Producto Nacional. Solamente para darnos algunas ideas de perspectiva, ¿no? Cuánto es lo que realmente está aportando en PBI. Y fíjense, estos son diferentes trimestres, ¿no? Está actualizado hasta cuando hay información, que es hasta el cuarto trimestre del año pasado, hasta fines del año pasado. Y lo que pueden ver, yo quiero que se fijen específicamente en este espacio que está entre digamos, segundo trimestre de 2015 y el primer trimestre del 2017, es decir, a la mano izquierda, al comienzo del gráfico. Y lo que pueden ver allí es la puesta en marcha de algunos grandes proyectos, estos megaproyectos, ¿no? Aquí están estos años, este de 2015, 2016, es cuando se pusieron en operación las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, entran también Toromocho, entra Constancia, ¿no? Y vemos este impulso a la producción minera, y pueden ver en el cuadrito la variación porcentual, ¿no? Este 16% de crecimiento en el 2016, pero que se traduce para ese año, para el 2016, en unos 2 puntos extra de crecimiento del producto, ¿no? O sea, si ese año el Perú creció más o menos 4%, la mitad del crecimiento de toda la economía nacional vino de la minería, y en muy buena cuenta de estos grandes megaproyectos que se pusieron en marcha. Entonces, esto para darnos una idea de cuánto puede contribuir al producto
puesta en operación de grandes unidades mineras. Como digo, ese año crecimos más o menos 4%, la mitad fue de la producción de la entrada de grandes proyectos. Vamos a hablar un ratito de los problemas que tenemos yendo hacia adelante, pero sí quería dar esta imagen de la importancia. Otra manera de leer la misma figura, importancia, es viendo la composición de las exportaciones. Las exportaciones no tradicionales, por supuesto, han ido tomando cada vez más fuerza, sobre todo las vinculadas al sector agrícola, pero lo cierto es que todavía más o menos casi un 60% de las exportaciones a nivel nacional, y eso tomando un periodo largo de tiempo, 2011 a 2020, no es decir, toda la década pasada, tomando ese periodo largo, las exportaciones mineras eran el 60%, 58% de las exportaciones totales. Y dentro de ese 60%, más o menos la mitad, poquito menos de la mitad, era cobre, un tercio era oro, ¿no? Y el resto ya otros metales, plomo, zinc, hierro, plata, etc. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y de hecho aquí el cobre ha ido tomando ¿no? cada vez más preponderancia, lo vamos a ver en un ratito en los nuevos proyectos que están en cartera. Entonces tenemos una cartera sumamente interesante de proyectos que están considerados en el ministerio, en el MINEM. Vamos para efectos de las siguientes diapositivas, voy a hacer una separación en dos grupos, lo que vamos a llamar grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 son estos proyectos que tienen alguna fecha de inicio programada en el MINEM, o que por lo menos la tenían hasta hace poco tiempo. Y la suma de todos estos proyectos son 16.000 millones de dólares, ¿no? Aquí estamos incluyendo uno de los más grandes que termina de estar en construcción este año, que es Quellaveco, ¿no? Eso es más o menos un tercio de este total, son unos 5.000 millones de dólares, y que debería terminar su etapa de construcción ya en unos relativamente pocos meses, para empezar el ramp-up, la producción hacia fines de este año. Entonces tenemos este grupo 1, ¿no? Que son proyectos ¿no? que tienen alguna fecha de ejecución programada en el Ministerio de Energía y Minas, típicamente pues antes del 2000, para empezar antes del 2025. Luego tenemos este otro grupo 2, que es más grande, ¿no? Que son estos proyectos que también están en la cartera del MINEM, pero que no tienen una fecha certera de inicio. Acá estamos hablando, si en el caso anterior eran 16.000 millones, acá estamos hablando de 37.000 millones de dólares. Es decir, son cifras muy, muy, muy grandes, de proyectos que tenemos todavía el potencial para desarrollar. Entonces lo que nos preguntamos aquí es, ok, ¿qué pasaría si ponemos en marcha estos proyectos? ¿Qué pasaría si, digamos, mágicamente, ni siquiera tenemos que pasar por construcción, solamente teóricamente? De forma mágica, tenemos nuestra varita y decimos, estos proyectos, grupo 1 y grupo 2, empiezan a producir. ¿Cuánto podría sumar a lo que ya tenemos? Entonces, si la década anterior, este 2010-2019, se produjo más o menos 75.000 millones de soles en promedio por año digamos, en todo el sector minero, ¿no? Mucho de esto, como les decía, era cobre. Si pusiéramos en marcha a los que estábamos llamando grupo 1, recuerden, a los que tenían fecha certera de inicio, agregaríamos unos 35.000 millones de soles más a la producción, a estos anuales. Y si a eso le agregamos los del grupo 2, estos que no tenían fecha de inicio, que eran 37.000 millones de dólares en inversión, a eso se le sumarían otros extra 75.000, 76.000 millones de soles extra en producción. ¿Ya? Y esto, ojo, aquí estamos siendo súper conservadores, porque eso es tomando en cuenta el precio promedio de los minerales de esa década que tenemos acá, del 2010 al 2019, ¿no? Donde agarramos el precio del ciclo alto, ¿no? 2011, 2012, 2013, y agarramos también la parte más baja, ¿no? A partir del 2015. Es decir, acá estamos agarrando un precio mucho más bajo que el que tenemos hoy día en realidad en el mercado. Entonces, estos números en realidad deberían ser bastante más altos si los ponemos a precios actuales. El punto aquí es, tenemos la cartera suficiente a desarrollar, ¿ya? Para mucho más que duplicar lo que estamos produciendo hoy día.
Es decir, todavía estamos, ojalá, quiero pensar, en la primera etapa, por lo menos la primera mitad del desarrollo minero nacional. Tenemos los proyectos, muchos proyectos ya identificados para que puedan avanzar. Y sobre eso tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir empujando para que haya cada vez más exploración. ¿No? Si no tenemos más exploración, no tenemos estas semillas para que los proyectos puedan eventualmente madurar y salir. Y eso es parte del problema que estamos arrastrando hoy día, ¿no? Que en algunos casos, típicamente, por ejemplo, en el caso del oro, no hemos podido reemplazar varios de los proyectos que ya hemos tenido un buen periodo de construcción de proyectos muy importantes, pero que de cierto modo pues termina con Quellaveco. Quellaveco, esta mina en Moquegua que mencionaba, de unos 5.5 mil millones de dólares. Después de eso, no tenemos mucho más ya en desarrollo, y esa es una oportunidad perdida dada la estructura de precios. Vamos a hablar de eso un ratito también más adelante. Se conversó también al inicio de esta presentación de los proveedores mineros, ¿ya? Y estos encadenamientos productivos. Y aquí quiero detenerme un poquito para explicar a qué nos referimos. Ahora, la minería no sucede pues en el vacío, no sucede en el éter, ¿no? La minería está en un ecosistema, ¿ya? Está en un ecosistema donde necesita interactuar con el resto de la economía, ¿no? Tiene proveedores, obviamente tiene trabajadores, los proveedores también compran sus propias, ¿no? Tienen sueldos, ¿no? Ellos van al mercado, ¿no? Y hay este efecto pues de bola de nieve ¿no? en la actividad económica. Entonces acá lo que tratamos de evaluar es cuál es este impacto en todo el ecosistema, ¿no? No solamente directo en el sector minero, ¿no? Sino también qué pasa cuando evaluamos el impacto sobre proveedores, a eso le estamos llamando el impacto indirecto, y qué pasa cuando evaluamos también lo que llamamos el impacto inducido, ¿no? Que es, oye, si yo le pago a mi proveedor, le pago a mi trabajador, ¿no? Ese trabajador luego gasta esa plata ¿no? en el mercado, o la gasta en el taxi, o la gasta en, qué sé yo. ¿No? Y eso, y a su vez, la señora del mercado la podrá gastar, la podrá dar a su proveedor, ¿no? Y hay un efecto que se va produciendo, cuya cadena empieza en esta actividad minera. Eso le vamos a llamar efecto inducido, esta última parte. Entonces, si tenemos los tres efectos, ¿no? El directo de la actividad minera propiamente, más los proveedores, más del inducido, no solamente en la parte de consumo, sino también cuando hay reinversiones, podemos ya entender un poquito mejor todo este ecosistema alrededor de la minería, que no se acaba pues no en el tajo, no se acaba en la explotación, ¿no? Sino que se encadena con el resto de la economía, y por eso estamos hablando acá de encadenamientos productivos. ¿Cuál es el efecto sobre empleo? En el IPE hemos estimado que por cada empleo generado directo generado en la actividad minera, tienes 8 empleos adicionales generados en actividades conexas, no sea indirecto, que son estos proveedores de los que conversábamos, ¿no? Transporte, servicios profesionales, mantenimiento y reparación de maquinaria y de vehículos, fabricación de productos metálicos, son esos proveedores directos de la minería, pero tienes también este efecto inducido que también genera empleo, ¿no? En alimentos, ¿no? En servicios, en alojamiento, en educación, ¿no? Construcción, si es que la minera reinvierte además utilidades, mucho de esto se reinvierte, ¿no? Es decir, hay todo este ambiente donde la actividad minera impacta. Creo que un ejemplo bien claro, de hecho se mencionaba sobre el caso de Cajamarca, ¿no? Cajamarca es un caso bien claro, lo que se tenía, vamos a decir, pre-Conga y post-Conga, ¿no? No pre-Conga, ¿no? Con unos años antes, ¿no? Una actividad muy dinámica en la ciudad, ¿no? Los alquileres dentro de la ciudad estaban caros, los restaurantes abrían, no sé, los hoteles se expandían, ¿no? El taxi era caro, ¿no? Y luego empieza la época de vacas flacas, típicamente relacionada a este
esta caída en la actividad minera, y muchos negocios que pensaban que no tienen nada que ver con la minería, ¿no? Yo soy un restaurante, o yo soy en taxi, o yo estoy en el colegio, qué sé yo, no tengo nada que ver, soy en la ciudad. La verdad es que sí tenían una relación con el dinamismo que traía la minería. Y los precios de los alquileres bajaron, ¿no? Y ¿no? Hoteles que se habían expandido en ese momento ya no tenían quien los ocupase, etc. Entonces, a veces se puede no percibir de forma directa estos empleos extra o esta actividad adicional que da la minería, pero se hace más obvia cuando se pierde estos encadenamientos que había, ¿no? Es un poco parecido a lo que le pasó a Cusco con turismo, ¿no? Tenías algunas actividades que pensaban que no vivían del turismo, no tenían nada que ver con los turistas, bastó que se bajara el turismo por uno u otro motivo, y esas actividades vieron que sí estaban encadenadas con el sector. Entonces, eso pasa mucho cuando hay actividades muy fuertes en alguna región, pero que no las vemos directamente, pero están generando actividad y están generando movimiento. Entonces, ahora quiero juntar los dos conceptos de los que conversábamos hace un ratito. O sea, yo les hablaba de este grupo 1 y grupo 2, ¿no? Los proyectos que se pueden desarrollar, y les hablaba también de los encadenamientos. Ahora quiero juntar las dos cosas. Quiero decir, ¿cuáles serían los encadenamientos que se generarían en términos de producción, de empleo, de exportaciones, de recursos tributarios, que vamos a hablar en un ratito, si yo lo aplicase a estos proyectos que están en cartera? En otras palabras, ¿qué pasaría con el producto si yo evalúo exportaciones, empleo y tributos? Si yo evalúo el total, el impacto total que tienen estos, que podrían tener si yo los pongo en valor y digo, oye, empieces a producir todos estos 60.000 millones de dólares que están acumulados en cartera. A ver, en PBI, en grupo 1 y grupo 2, estás hablando de un adicional de 162.000 millones de soles. No, ojo, eso es un número súper conservador, porque estoy con precios promedio de la década anterior, no con los superprecios que tenemos hoy día. Pero con esos precios tendrías conservadores, el número está tirado para abajo, tendrías unos 162.000 millones de soles extra por año. En exportaciones, unos 110.000 millones extra por año, eso es un incremento de 66% respecto de lo que tenías en el 2017. Uso 2017 como año de referencia porque es el mismo que he usado para hacer el ejercicio de los multiplicadores, por eso estoy usando ese como año de referencia para comparar papas con papas. Y de forma quizá más interesante, en empleo tendrías más de 2 millones de puestos de trabajo generados. Ya. Ahora, obviamente la gran mayoría de estos, nos decíamos que la relación era de 1 a 8, ¿no? Por cada empleo generado directo en minería tenías 8 en otros sectores. La gran mayoría de estos en otros sectores no necesariamente mineros, ¿no? Algunos en proveedores, otros como efecto inducido. Pero ese número es impresionante. Estás hablando de 2 millones de puestos de trabajo de una PEA, una población económicamente activa, digamos, más cercana a los 17 millones. Es decir, y eso es en adición a los puestos de trabajo que ya tienes en la actividad minera. Ahora, en tributos, ¿ya? Y vamos a hablar de tributos en buena parte de lo que resta de los minutos. En tributos estarías hablando que durante 10 años, ya no es anual, sino en la década, se generarían unos 350.000 millones de soles adicionales con el supuesto conservador de los actuales precios. ¿Ya? 350.000, para que se den una idea, en el 2020, este año un poquito más, pero digamos, tenemos nuestro presupuesto total anual de toda la República, de todo el Estado peruano, son unos 200.000 millones de soles. Aquí estás hablando de 350.000 millones de soles extra a lo largo de estos 10 años por generar estos proyectos mineros. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde salen estos 350.000 millones de soles? ¿No? Hay un efecto, por supuesto, que es la actividad de proveedores, ¿no? ¿no? indirecta y la actividad inducida, ¿no? con pagos de diferentes tributos, pero por supuesto hay un componente muy fuerte que sale del pago ya directo de la actividad minera, y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, a ver. La actividad minera tiene algunas, la estructura tributaria de la actividad minera tiene unos componentes
que son similares al del resto de actividades económicas y otros que son un poco distintos. ¿Ya? Voy a hablar ahorita de los que son un poquito diferentes, ¿ya? Que de hecho son más gravosos para la actividad minera. La actividad minera, junto con otras actividades extractivas, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los hidrocarburos, ¿no? o la pesca, no paga este concepto que le decimos regalías. ¿Ya? ¿Por qué pagan regalías estas actividades extractivas? Es porque están usando recursos que le pertenecen al Estado. Entonces, por ese principio de que estoy usando recursos que le pertenecen al Estado, ¿no? Como los hidrocarburos también, por ejemplo, así como los minerales, no, yo pago un concepto adicional, que eso sucede en todo el mundo, en inglés son los royalties. ¿Ya? Entonces, esa contraprestación le decimos aquí regalías. ¿Ya? Y las regalías tienen una figura bastante interesante, ¿ya? No, sobre todo con la nueva ley, ¿no? La 29788. ¿Por qué digo que es interesante? Y es porque es una tasa variable. ¿Ya? Entonces, así como mientras tú vas ganando más, vas pagando más impuestos a la renta, de cuarta y quinta categoría, ¿no? Empiezas creo que con 8%, luego ganas un poquito más y te saltas a 15%, me parece que la siguiente es 20%, y ganas un poco más y sobre el exceso te cobran 30%. Así como hay este pago cada vez mayor, como la tasa es cada vez mayor conforme yo voy ganando más plata, ¿no? En cuarta o en quinta categoría, como independiente o como planilla, lo mismo pasa con la regalía. Conforme va subiendo el margen de ventas, conforme la mina va siendo más rentable, el pago que hay que hacer en regalías es también cada vez mayor. Y esto es un concepto súper importante. ¿Por qué? Porque este es el punto en el que estamos recogiendo este tema que a mí no me encanta, pero que está en la discusión pública, que es este llamado impuesto a las sobreganancias. Entonces, a algunos les dicen, a mí no me gusta el concepto porque si hay sobreganancias podría haber sobrepérdidas, ¿no? Pero bueno, digamos, concepto sobre ganancias. Este impuesto, junto con el IEM, del cual vamos a hablar en un ratito, tienen la característica de recoger más plata para el Estado conforme los precios vayan subiendo también. ¿Ya? Entonces, si yo tengo precios muy buenos del mineral, ¿no? Y mi margen de ventas es grande, mi utilidad operativa es grande, una mayor proporción de lo que yo tengo va a pasar para el Estado. ¿Ya? Igualito que en el impuesto a la renta de cuarta y quinta, ¿no? Conforme yo tengo más, voy pagando una proporción cada vez más. No solamente voy pagando más porque el monto es más grande, ¿no? Lo que sería una tasa fija, digamos, 20% de lo que sea, si es más grande, es el 20% de algo más grande. No solamente eso, sino que va subiendo el porcentaje, ¿no? 20, 30, 40, etc. Entonces, esa misma característica que tienen las regalías, ¿no? Y además es con este mínimo, ¿no? De 1% de las ventas. Es el monto mayor entre lo que acabo de describir y el 1% de las ventas. Y esta misma característica, este impuesto a la teoría de las sobreganancias, más o menos con esa estructura progresiva que tiene las regalías, se aplica igual para el impuesto especial a la minería, el llamado IEM. Que en realidad son los dos más comunes ahorita, ¿no? El resto, las regalías de la 28258 y el GEM, el gravamen especial en la minería, son para empresas que tenían contrato de estabilidad tributaria cuando se hicieron los cambios hace ya como 10 años, pero que hoy en realidad son sumamente pocas, no es tan relevante. No, lo más relevante son para las regalías que tienen la 29788 y el impuesto especial a la minería, eso es la mayoría del sector. Hay algunas mineras adicionalmente que tienen regalías contractuales. Es un poquito distinto, pero digamos, el principio en general para la gran mayoría es que conforme yo tengo más plata, porque soy más eficiente o porque los precios han ido subiendo, yo pago también cada vez más. Es una proporción, la tasa
va creciendo. Y eso es bien importante. Ahora, hay otro impuesto que en realidad es el principal dentro de la carga, que la minería comparte con el resto de actividades económicas, ¿no? Que es el impuesto a la renta. En el Perú, el impuesto a la renta es 29.5%, que es más o menos equivalente, quizá un poquito en el tramo alto, ¿no? De países o de otros países que también son mineros o extractivos de un modo u otro, ¿no? Brasil, 34% de impuesto a la renta, Argentina, Australia, México, todos ahí un poquito por encima, cachito medio punto, esos últimos tres, ¿no? Y luego Chile, Canadá, China, Indonesia, Estados Unidos, Kazajstán, todos con tasas de impuesto a la renta más bajas de las que hay acá. Ahora, este impuesto a la renta, que es el principal, lo paga la minería, lo paga el supermercado, lo paga la manufacturera, lo pagan todas las empresas, ya de 29.5%, todas las empresas que estén en el régimen general, ¿no? Son típicamente las más, las medianas y grandes. Pagan ese 29.5%, y de eso, aquí quiero hacer un punto importante, de este 29.5 es que sale el canon. El canon es la mitad de este pago de impuesto a la renta. Entonces, cuando las mineras pagan su impuesto a la renta, que depende de sus utilidades, acá, mientras más utilidades haya, mientras más sube el precio, más utilidades hay y más pago de impuesto a la renta, solo que este no es progresivo, siempre es el 29.5%. Pero de ese, el 50% es a lo que le decimos canon, la mitad. Y ese canon regresa a la región de donde provino la actividad. ¿No? Y eso se reparte, ¿no? Este canon que regresa a la región, ¿no? Se reparte entre el gobierno regional, los gobiernos provinciales, las municipalidades provinciales, la municipalidad distrital, y un 5% que va a la universidad. Ese 5% a veces se olvida, pero es bien importante tener en cuenta que para algunas universidades es una fuente sumamente importante de ingresos también. Esta misma distribución que les estoy comentando ahorita, del canon, se sigue también con las regalías. ¿Ya? Las regalías también tienen una distribución ¿no? muy parecida, ¿no? con esta tasa variable que les comentaba. También el resultado de eso también va a la región, en estas proporciones de gobierno regional, provincial, municipal, provincial, distrital, y universidades también. Igual. El IEM sí va al fisco. El IEM, el que estábamos hablando que también tiene la tasa proporcional, eso sí va a Tesoro Público. Canon y regalías, canon que es 50% de esto, canon y regalías, regresa a la región y se distribuye entre esos actores que estaba comentando. Ahora, hay esta historia de a veces de que, oye, la minería no paga impuestos. Yo creo que hay diferentes maneras de entender esa aseveración y de explicarla un poco mejor. A ver, en los últimos años, estos son los últimos 10 años, la minería ha significado más o menos, vemos a la mano derecha, casi el 9% del producto total. Es decir, 9% de la actividad económica, el PBI, estaba vinculado directamente a la explotación minera. Aquí no estoy usando multiplicadores, nada. Estoy diciendo solamente cuál era el valor de lo que producía la actividad minera. Era más o menos el 9% de todo lo que se produce en el país, del PBI. Ahora volteamos y vemos cuánto paga el sector minero, ¿no? Esto es como impuestos a la renta de tercera, lo que veíamos hace un ratito del impuesto a la renta, ¿no? Este 29.5%. Y el sector minero paga, de todo lo que pagan todas las empresas del Perú, ¿no? Impuesto a la renta de tercera categoría, de todo lo que pagan todas las empresas, el sector minero ha pagado en promedio en los últimos 10 años como el 17-18%. De nuevo, estas cifras son bien importantes tener en la cabeza. Representan el 9% de la actividad económica,
pero pagaron el equivalente al 18% de todo el impuesto a la renta que se recoge de las empresas. ¿Qué significa? Que está pagando, obviamente, de forma más que proporcional en impuesto a la renta, más que proporcional a su tamaño en la economía. Por supuesto, mucho de esto tiene que ver con la formalidad, ¿no? que tienen sobre todo las mineras medianas y grandes, que son las que concentran gran parte de la producción. No son mineras formales, ¿no? que pagan impuestos, y al final cuando vemos toda la torta, la distribución, no, si yo soy el 9% de la actividad económica, pero pago el 18% del impuesto a la renta de tercera. Esto creo que debería ayudar a aclarar algunos conceptos que a veces se han malentendido sobre la minería. Quizá, y aquí voy a un punto que quizás es el que más se ha malentendido. Algunas veces porque simplemente no se ha explicado bien, otras veces es adrede, pero quiero explicarlo con algún cuidado. ¿Qué es este tema de la devolución? Las devoluciones por IGB, de las que siempre se conversa. Y acá me voy a concentrar en la devolución de IGB por exportaciones, que es por lejos la más importante, es la más grande. El IGB lo que recoge es un impuesto al consumo. ¿Ok? La renta es un impuesto, obviamente, a las ganancias, ¿no? El impuesto a la renta es el impuesto que has hecho cuando tú generas renta, seas una empresa o seas un trabajador. Ya te has generado ganancias, entonces el Estado se queda con una parte. El IGB es totalmente distinto. ¿Ya? El IGB lo que grava es el acto de consumir. Entonces, cuando yo compro algo, ¿no? Cuando yo compro, no sé, esta taza, no se ven, cuando yo compro esta taza, no voy a pagar un IGB por ese 18%. ¿Ya? Yo soy el consumidor final. ¿Qué pasa cuando hay exportaciones? ¿Ya? Ahí la figura cambia. Porque el que consume no está aquí, el que consume está en otro lado. ¿Ya? El que consume está en China, está en Estados Unidos, está en Japón, donde sea que esté. ¿Ya? Entonces, esa persona pagará IGB allá, ¿no? Pagará IGB, el equivalente al IGB, IVA, le dicen en otros países, ¿no? En donde sea que se realice el consumo. ¿Ya? Pero en el Perú hay una estructura bien particular, ¿ya? No tan particular, varios países que la tienen, en la cual yo voy acumulando IGB conforme el proceso productivo va avanzando. ¿No? Es decir, si yo soy un productor, ¿no? Yo compro insumos, ¿no? Y por esos insumos pago mi IGB. ¿No? Luego yo lo voy a vender a otra compañía, ¿no? Digamos, no sé, fideos, yo lo voy a vender a la bodega, y la bodega me va a comprar a mí con IGB. ¿Ya? Y luego la bodega va a venderle al consumidor final y le va a cobrar IGB. ¿Ya? Entonces, en todo ese proceso, ¿no? Se han ido acumulando, poco a poco se ha ido acumulando este impuesto al valor agregado. Pero ¿qué pasa? Y la bodega al final cobra ese 18%, ¿no? ¿No? Y puede ir pagando hacia atrás todo el IGB que se había ido acumulando. ¿Qué pasa cuando esta bodega ya no puede venderle a la persona que va a comprar, porque las ventas se va a hacer afuera y se va a pagar todo, se va a pagar este IGB, este IVA cuando se consuma allá? ¿Ya? Entonces aquí la bodega se queda anclada con el IGB. ¿Ya? No hay manera de cobrar, no hay a quién cobrárselo. Entonces por eso, ¿ya? Por ese principio, las exportaciones, lo que se va a consumir afuera, no paga IGB en ningún momento de la cadena. No tiene que pagar IGB. Y eso es bien importante, porque de ir en contra de esto significaría estar exportando impuestos. Y acá quiero ser claro, no se le pone IGB a ninguna exportación de ningún tipo en ningún país. El IGB no está pensado para eso. Entonces, ahora vamos a la minería. ¿No? La minería
no, como va a exportar la mayor parte de su actividad, es lo mismo de lo que estábamos hablando ahorita. No va a poder recuperar el IGB. Es decir, ya el consumidor final en otro país pagará el IGB cuando corresponda, pero la minería ha ido acumulando este IGB a lo largo de la compra. Ha ido acumulando IGB a lo largo de su proceso productivo. Con lo cual, la SUNAT tiene que devolverle a la minera el IGB que ya ha ido pagando. Pero esto es bien importante. El IGB que ya pagó. No se le está devolviendo más. No, aquí no hay ninguna, a veces algunos hacen un zafarrancho con esto de descuento, lo que se devuelve del impuesto a la renta y cosas por el estilo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Ya? Lo que se le está devolviendo a la minería, así como se le devolvería al exportador de cualquier cosa, es el IGB que ya pagó, que ya ha ido pagando a lo largo de la cadena. Entonces, en neto, más o menos te quedas en cero. Hay un costo de financiamiento del dinero, pero eso que le favorece a la SUNAT. Pero en neto te quedas en cero. Entonces, como es una exportación, y lo mismo son con los agroexportadores, lo mismo con los que exportan textiles, lo mismo con los que exportan cualquier cosa. ¿Ya? Y lo mismo en todos los países. Entonces, acá no hay nada de tratamiento preferencial de devolución a la minería ni nada por el estilo. Es el mismo tratamiento que se le da a cualquier exportación por el principio de que el IGB no es un impuesto al consumo y el consumo se da en otro país. ¿Ya? Eso es tan simple como eso. Entonces, acá solamente un ejemplo rápido. En el sector agro, por ejemplo, que ha ido creciendo sus exportaciones de manera sumamente significativa en los últimos años, esto es al cierre del año pasado, el 2004 al 2021, la devolución de IGB también ha ido creciendo. Conforme crecen las exportaciones, crece la devolución de IGB. ¿Ya? Porque los insumos que va comprando, maquinaria, etcétera, van a pagar IGB, pero al final el producto es para exportación y ellos no deberían, entre comillas, estar pagando IGB porque van a exportar. Entonces, esto que sucede para el agro ¿no? Es lo mismo para la minería y es lo mismo para cualquier exportación que se produzca y se está devolviendo ahí, de nuevo insisto, lo que ya se pagó, ¿ya? Lo que se ha ido pagando a lo largo de la cadena. Es bien importante que eso quede claro. Ahora, hay otra historia, y aquí voy a ser un poquito más corto porque ya no es tan relevante, pero esta historia a veces se entiende mal también con los convenios de estabilidad tributaria. Los convenios de estabilidad tributaria básicamente son un acuerdo, una compra como un seguro. ¿Ya? Que las mineras, y no exclusivamente las mineras, hay otros sectores que también pueden acceder, como son inversiones de largo plazo, ¿no? Van a estar, ¿no? Van a operar pues 15, 20, 30 años, ¿no? Ellos quieren, hay un incentivo para entrar sabiendo más o menos cuáles van a ser las reglas de juego, ¿no? Porque, digamos, como voy a estar acá 15 años, yo quisiera saber que en el mayor tiempo posible voy a estar jugando con las mismas reglas de juego y no me las van a cambiar a la mitad del camino. Entonces yo compro una suerte de seguro, que es este convenio de estabilidad tributaria, por el cual tengo que pagar, ¿no? Voy a pagar 2 puntos del impuesto a la renta, ¿no? Si el impuesto a la renta era 30%, yo voy a estar pagando 32%, dado que me cuesta este convenio de estabilidad tributaria. Y es simplemente para mantener los impuestos como estaban. Acá no hay ningún beneficio adicional. Y hay una cosa extra aquí que quiero comentar, y es que si yo anclo la tasa tributaria, es decir, yo voy a decir que ya, digamos que yo firmo, y aquel ejemplo que tengo a la derecha es real, es de una empresa minera muy grande, que tuvo un convenio de estabilidad tributaria, que lo firmó cuando la tasa era 30%. Entonces ahí ven la línea gris. Lo firmó cuando la tasa era 30%. Con lo cual, este convenio tributario, les decía, costaba 2 puntos el impuesto a la renta, es decir, empieza a pagar ya no 30, sino 32. Pero luego, en el 2015, se reduce el impuesto a la renta. Para toda la economía se reduce el impuesto a la renta. Entonces el impuesto a la renta ya no era 30 para todos, sino era 28. Y esta empresa, como había firmado un convenio de estabilidad tributaria, donde se congelaban, o sea, ellos decían que yo voy a pagar 32 por los siguientes años, no se beneficia de esta reducción del impuesto a la renta, se queda pagando los 32. Entonces, es decir, cuando el resto estaba pagando 28, esta empresa, por el convenio de estabilidad tributaria, termina pagando 32. 4 puntos de diferencia en impuesto a la renta,
básicamente para tener la garantía de que después no me van a cambiar las reglas de juego. Ahora, estos, no, hay ya relativamente pocas empresas que lo tienen, pero creo que convenía explicar que acá no hay ninguna trampa, ningún truco, es simplemente una garantía que te cuesta por la incertidumbre que te vayan a cambiar las reglas de juego al comienzo, ¿no? Y que potencialmente pues terminas pagando bastante más. Vamos ya a la carga tributaria total. A ver, ha habido hace poco un trabajo de Fondo Monetario más o menos en este mismo espíritu, y los resultados están exactamente en la misma línea que lo que hicimos nosotros en el IPE cuando analizamos las cargas tributarias de diversos países. Y el resultado final es que el Perú no es un país particularmente barato en términos tributarios para hacer minería. Hay algunos que son un poco más caros, ¿no? En nuestro ejemplo era México, con tasas del 30% de utilidad operativa, pero el Perú era más caro que otros países competidores cercanos como Chile, ¿no? ¿No? Que es lo mismo a lo que llegó, la misma conclusión en términos de posicionamiento a la que llegó el Fondo Monetario, y por eso su recomendación era que había que tener muchísimo cuidado con cualquier cambio que se quiera hacer en el régimen tributario minero, que ya era un régimen adecuado en varios aspectos, que recogía bien esta tasa de progresividad que les comentaba sobre regalías y el impuesto especial de la minería, y que si había espacio para hacer algún cambio, probablemente era en el margen de estos impuestos progresivos, ¿no? Es decir, para utilidades operativas, no sé, del 40-50%, no puedo ajustar un poco el tramo de regalías o de impuesto especial de la minería. Eso podría ser. Pero que en agregado no había demasiada modificación importante. ¿No? Y acá a la derecha lo que podemos ver es la composición, de dónde viene esta carga tributaria que paga el sector minero. El impuesto a la renta, les decía, es la mayoría. Luego tienes la participación de los trabajadores. Eso no es estrictamente tributario, pero para efectos del inversionista, no, o sea, que el gobierno diga que tiene que haber una participación de las utilidades que va hacia los trabajadores, digamos, da más o menos lo mismo a que me diga, no, en términos del flujo, es que tengo que pagar otro impuesto. Entonces, tienes participación de los trabajadores, tienes las regalías, tienes el IEM, ¿no? Acá tienes extra un aporte por regulación, y la tasa no es fija, ¿no? Esto va subiendo conforme va avanzando la utilidad operativa, precisamente por esto que mencionaba de la tasa progresiva, tanto en regalías como en el impuesto especial a la minería, ¿no? Conforme más plata tengo, mayor proporción de los ingresos voy dejando en el fisco. La parte de regalías regresa toda a la región. Acá voy avanzando. Ok. ¿Cómo se traduce eso en finanzas públicas? Durante el año pasado hemos tenido una recaudación sumamente buena, mucho mejor a la esperada, ¿no? Terminamos con un déficit fiscal de 2.6, 2.5 del PBI, y una buena parte, un 40% de este incremento en la recaudación vino de la minería. ¿Ya? La mayor parte por esos tributos y cargas mineras que acabamos de mencionar, ¿no? Y otra parte, unos 11.000 millones de soles, ¿no? Y otra parte por ese anticipo de deudas de Cerro Verde y Buenaventura. Pero lo que quiero ilustrar aquí es, o sea, quien diga que la minería no paga impuestos, pues no está viendo ninguno de los gráficos donde se recogen el impuesto que paga. O sea, solamente el año pasado, por poner un ejemplo rápido, no solamente el año pasado, ¿no? El 40% de esta recaudación adicional que hubo vino de la minería, 40%. ¿No? Y recordemos, la actividad económica son más o menos el 9% del PBI. 9% del PBI, pero contribuyó al 40% de la recaudación extra, muy vinculado al buen momento de precios que tenemos, ¿no? Lógicamente. Y ahí voy a hacer un punto extra, y es que cuando suben los precios, ¿no? Y sube la utilidad, dado que tenemos esas tasas progresivas en regalías y en impuesto especial en la minería,
lo que va al Estado es más que proporcional, ¿no? que la subida de la utilidad de los precios. ¿Ya? Es más que proporcional. ¿Ya? Entonces hay mucha sensibilidad, en otras palabras, a la subida o a la bajada de precios. ¿Ya? Entonces por eso, y eso ayuda a que la actividad minera, y en general las actividades extractivas que tienen una estructura tributaria parecida, puedan ajustarse bien a la volatilidad que tienen los precios en el sector. Entonces, digamos, uno de los motivos por los cuales se hace esa estructura es porque los precios son muy volátiles. Entonces, así como puedes tener el cobre hoy día a $4.7 la libra, hace unos años estaba en 2.5, ¿no? Y más atrás, mucho más abajo. Entonces, esta volatilidad, esa estructura progresiva de la tasa de regalías e impuesto especial a la minería, lo que hace es ayuda al sector a adecuarse mejor a épocas de vacas flacas o de vacas gordas. Cuando estás en vacas gordas, paga más. ¿Ya? Paga una tasa progresiva más alta, paga un montón porque hasta los precios están buenos, paga un montón de plata. Cuando los precios ya no están tan altos, los precios son bajos, ayuda al sector a no pagar mucho, ¿no? Porque no hay tanta plata, no hay plata, ¿ya? No hay precios altos. ¿Ya? Entonces, este ajuste proporcional, más que proporcional, le da mucha más sostenibilidad al sector minero. Y eso es, de hecho, lo que recoge el Fondo Monetario en su informe. Ok, ahora, hay transferencias, les decía, hay transferencias de canon y de regalías a los gobiernos subnacionales, ¿no? Regional, provincial, distrital, ¿no? Municipalidades provinciales y distritales. ¿No? Se han transferido unos 67.000 millones de soles por canon y regalías de 2004 al 2021. Es una cantidad sumamente grande de plata. La mayor proporción de ellos para los gobiernos, para las municipalidades, no provinciales y distritales. Sin embargo, la ejecución no ha sido particularmente buena, ¿no? Se ejecutan en promedio en los últimos años, ¿no? Eso es un promedio grande de 2008 a 2021, en promedio se ejecutan 2 de cada 3 soles que entran, a los gobiernos subnacionales para ejecutar. Ahora, un tema bien importante aquí. Como decíamos hace un ratito, los precios son muy variables. Un año puede ser 2.5, el precio del cobre. Otro año puede ser 4.7, ¿no? O sea, casi el doble. Y la sensibilidad de la estructura tributaria también es alta a estas variaciones de precios. Lo que se ha ideado es que lo que viene de canon y de regalías tiene que ser usado principalmente en obras de infraestructura, ¿no? Que puedan ayudar al cierre de brechas. Es decir, yo no puedo usar la plata de canon y regalías para, no sé, contratar más personas en la municipalidad o empezar a darle más plata a la gente con la que yo trabajo. Es para eso, o distribuir la plata a la comunidad, ¿no? Eso no se puede hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algún momento los precios también van a bajar. ¿Ya? ¿Y qué hago entonces con la persona que contraté? ¿Qué hago entonces con el salario, con el incremento, con el aumento que le di? ¿Qué hago con los bonos que había prometido? Tengo que cortar todo eso. Entonces, por eso es que como se entiende que este aumento de precios es temporal, se tiene que usar en actividades que tengan también naturaleza temporal, es decir, inversión. Si yo contrato a alguien, lo voy a tener pues ese año, el próximo y el siguiente, y no sé si en 3 años voy a tener plata para pagarlo. Si yo más bien sé que la inversión me cuesta 1.000 millones de soles y tengo acá los 1.000 millones de soles, eso es una vez. De ahí me tengo que preocupar del mantenimiento, es verdad. No, pero la gran inversión ya está hecha aprovechando ese buen ciclo de precios que yo tenía. Eso es bien importante, y hay otro motivo por el cual se hace así, y es porque no solamente los precios son muy volátiles, ¿no? Y lo que hoy es alto, mañana puede ser bajo, sino también porque el metal, el mineral es finito, se acaba. Entonces yo no puedo comprometer
pagos de largo plazo, ¿no? Contrataciones, bonos, cosas que se mantengan en el tiempo, con cosas que de repente mañana ya no hay, o que los precios cayeron. Entonces, por eso se trata de cerrar brechas en salud, en saneamiento, en infraestructura, en educación, con esa plata que viene del canon y de regalías y que no va a estar para siempre. El punto con este dinero es tratar de también, no solamente este cierre de brechas, sino también la generación de capacidades y de actividades productivas. Entonces, claro, yo quiero dar estos servicios básicos a la comunidad, y en paralelo también tengo que preocuparme de usar esta plata para desarrollar cada vez más actividades económicas vinculadas a la minería y no vinculadas a la minería, y dar las condiciones para que eso suceda, ¿no? Desde carreteras, ¿no? Donde pueda mover mejor los productos, ¿no? Hasta de repente actividades de innovación, como este 5% que va a las universidades y que tiene que usarse por ley para actividades, para el desarrollo de tecnologías que puedan ayudar al desarrollo económico de la región. Eso es parte de lo que se tienen que hacer con estos recursos que son finitos, ¿no? Ir desarrollando, cerrar brechas, salud, educación, infraestructura, etcétera, e ir desarrollando capacidades en otros sectores vinculados a la minería y no vinculados también. Y aquí yo creo que es digamos, parte de lo que tenemos que discutir más, y que a mí me parece fundamental, es el valor agregado de la actividad minera, no tanto los encadenamientos hacia adelante, ¿no? Que son estos ideas a veces hay esta idea pues que tenemos que tener muchas fundiciones y plantas de refinamiento, ¿no? Double runs, ¿no? Para poder empezar a producir los metales y eventualmente pues hacer, no sé, carros, aviones, qué sé yo. Eso no es tan buena idea, ¿ya? Donde está realmente el valor agregado de esta actividad es en los encadenamientos hacia atrás, lo que estábamos hablando hace un ratito, de un desarrollo mucho más fuerte de las cadenas de proveedores. Y esto es un trabajo conjunto que tiene que tener el Estado, ¿no? Los mismos proveedores en asociaciones, ¿no? y la empresa, ¿no? Y acá también, y hay mucho interés de la comunidad internacional en apoyar en esto, ¿no? Desde la CAF, el BID, diferentes países que pueden apoyar en este proceso. Ahora, regresando un poco, ya para ir terminando, regresando un poco al tema de las transferencias por canon y regalías, hay una diferencia marcada entre regiones pues, que producen, ¿no? Y regiones en las que producen minerales, ¿no? Y otras en las que no tanto. No, aquí la Libertad ocupa el puesto 8 en cuanto a transferencias del año pasado, pero también tiene pues este problema de ejecución en donde no se llega a gastar todo lo que entra. Y es sumamente importante que esta plata se pueda traducir en mejoras en la calidad de vida de la población. ¿No? Además, creo, digamos, no solamente por el hecho en sí mismo, ¿no? De darle, ¿no? ¿no? Porque hay un derecho de que la población tenga acceso a servicios adecuados, ¿no? Sino también por la misma lógica de sostenibilidad de la actividad minera, ¿no? O sea, yo entiendo perfectamente, ¿no? Si hay alguien que vive cerca de la minería, de una minera, y está ahí hace 10, 15, 20 años, ¿no? Y ve que los camiones pasan todos los años por la puerta de su casa, y esa persona ¿no? que vive cerca de la unidad de explotación, no tiene pues todavía acceso a agua, no tiene caminos adecuados, no tiene saneamiento. Entonces, oye, ¿cuál es el beneficio que me ha traído vivir cerca de la minería? Yo no siento ninguna mejora. Y eso es perfectamente comprensible, ¿no? Que bueno, entonces, ¿para qué está la minería? La plata que genera esa unidad productiva está regresando al Estado, está regresando a la provincia, está regresando al distrito, ¿no? Y este distrito, esta provincia, que son con las transferencias que vemos aquí, y de nuevo, que van mayoritariamente a las municipalidades, son las responsables de cerrar esas brechas. Entonces, ahí es donde tiene que estar el foco. Y cuando en la gran mayoría de regiones, eso es bien importante, en la gran mayoría de regiones, de hecho creo que en todas, más o menos entre el 60 y el 70% del presupuesto para inversión pública está en manos de las municipalidades y el gobierno regional.
entre el 60 y el 70% del presupuesto para inversión está en manos del gobierno regional y de las municipalidades. Es decir, ellos son los principales responsables de cerrar las brechas. Donde está la plata es donde está la responsabilidad. Entonces, por eso además es sumamente importante la elección que vamos a tener ahora en octubre, ¿no? Porque ahí se define quiénes van a ser los que encabezan, ¿no? Estas unidades de gobierno que tienen 2/3 del presupuesto para cerrar brechas y que les está llegando plata adicional, sobre todo con los precios altos desde la minería. Entonces, algunas conclusiones ya para ir cerrando. La importancia de la minería es grande en este país. Hay multiplicadores de los cuales hablamos hace un ratito. La minería no funciona en el vacío, ¿no? Tiene este encadenamiento con el resto de la actividad económica. La minería es una de las actividades que más aporta a la recaudación nacional, ¿no? Y esta historia de las devoluciones por IGB es común a todas las actividades exportadoras en todos los países, y lo que se devuelve lo que ya se pagó. Hay una carga minera importante en el Perú, ¿no? En nuestra evaluación era más o menos el 47%, 46-47%, con utilidades operativas del 30%. No, de nuevo, al margen del número exacto, la posición relativa es la misma a la que llega el Fondo Monetario, ¿no? Llega a las mismas conclusiones a las que hemos llegado nosotros. Y con los precios actuales, la minería sí debería consolidarse como una palanca fundamental para el desarrollo del Perú, dado los proyectos que tenemos. Yo termino ya con este gráfico, ¿no? La puesta en marcha de grandes proyectos y de proyectos medianos también ha ayudado a este despegue. Todavía tenemos muchísimo por crecer, y yo creo que la oportunidad está, y tenemos que tomarla para desarrollar no solamente el sector minero, sino también aprovechar para cerrar brechas y desarrollar otros sectores productivos. Con eso culmino y quedo atento a preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy interesante y concreta la exposición. Abrimos las preguntas porque realmente hay varios temas que has planteado, has aclarado algunas situaciones, para evitar básicamente pues que se den información errada que confunde, ¿no? Muy interesante el tema de los contratos de estabilidad que siempre han estado en la campaña, principalmente en la nacional. Entonces, abriría el micrófono para que puedan hacer los comentarios y consultas respectivas. Los contratos de estabilidad que permiten que la minería pueda, o cualquier proyecto, ahorita, ¿cuántos hay vigentes? No tengo el número exacto, pero deben ser menos de 10, entre 5 y 10 más o menos. Bueno, acá hay una pregunta de Juan Carlos Zaplana. Las obras por impuestos ejecutadas con financiamiento de empresas privadas, varias de ellas mineras, ¿también ayudan a los gobiernos a mejorar su ejecución presupuestal? No es estrictamente contado, creo, como ejecución ahí, pero ciertamente es una herramienta sumamente importante para poder empezar a cerrar brechas. De hecho, se ha ido expandiendo las posibilidades de uso de estas obras por impuestos, ¿no? Antes, no solamente para darle oportunidad a más regiones que quizá no tienen tanto ingreso por canon y regalías, sino también a darle oportunidad a otros sectores, no sé, educación, salud, seguridad, no se ha ido ampliando para que puedan entrar más sectores en esta modalidad. Lamentablemente, creo que es una herramienta que todavía se podría usar bastante más. Creo que no hemos todavía desplegado todo su potencial. Perfecto, Diego. Entonces tenemos también otra herramienta. Juan Carlos, ¿querías comentar? Sí, no, quería preguntar a Diego si considera que el bajo nivel de inversión de los recursos que genera la minería, que por lo general se invierten en las capitales de distrito o de provincia o de región, lejos del área que está cerca de la mina, y como él decía, a veces esas poblaciones no perciben esos importantes o grandes recursos que genera la minería, tiene como alguna, digamos, de sus causantes, no todas obviamente, el actual Sistema Nacional de Inversión Pública, debido, digamos, a que
cerca a las unidades mineras hay mucha población dispersa. Entonces, todos estos cientos o miles de millones de soles que ha generado la minería en el país y en la región de Libertad, se acaban invirtiendo lejos y no en ellos, y muchas veces hemos escuchado que funcionarios públicos dicen que, de acuerdo al Sistema Nacional de la Inversión Pública, tienen que priorizar la inversión, por ejemplo, donde hay más densidad poblacional, otro tipo de indicadores, y se acaba invirtiendo probablemente menos del 5, del 1% a veces en las áreas cercanas a la mina, y dinero se va a otra zona, dentro de la misma región, por supuesto, ¿no? Sí, mira, yo iría un poco más allá en el problema. Yo creo que en la medida en que muchos digamos, que los recursos naturales, ¿no? El motivo por el cual estoy pagando regalías para un primer momento son recursos de la nación, son recursos del Estado, hay una justificación bastante válida para priorizar aquellas zonas, aquellas comunidades que tengan brechas bastante más obvias, ¿no? Bastante más graves, en vez de usar la plata donde a veces es políticamente más conveniente. Entonces, ahí sí yo creo que hacia donde se tiene que avanzar es hacia un esquema con donde hay un poco menos de discrecionalidad de parte de las autoridades subnacionales, de parte de los alcaldes, sobre dónde invierto y en qué invierto. Yo creo que sí tenemos que avanzar hacia un esquema en donde se puedan identificar, y se ha avanzado en la identificación de brechas, ¿no? Oye, en esta comunidad, ¿no? La prioridad en esta zona, en esta área de influencia, ¿no? La prioridad tiene que ser, ¿no? Estas comunidades, ¿no? En donde hay brechas más graves de acceso a agua, de electrificación, no sé, telecomunicaciones, conectividad vial, tantas cosas que hay, y empezar a cerrar las brechas ahí. Al margen y que no haya mucha discrecionalidad de la autoridad subnacional de qué cosa, en qué voy a invertir ni a dónde voy a hacerlo, sino que si yo recibo plata que es de todos los peruanos, porque hay esta unidad minera, ¿no? Cercana, ¿no? Y llevo regalías y llega canon, pues yo estoy obligado, ¿ya? a cerrar esa brecha primero. Y por más que no sea en la zona más densamente poblada, y por más que no sea en el lugar donde vienen mis votos, no, aquí yo tengo que cerrar la brecha. Y eso pasa por un planteamiento ya de orden legal bastante distinto al que tenemos hoy día, pero donde yo creo que se tiene que avanzar, porque al final, de nuevo, el recurso es de todos los peruanos, y lo que queremos es que se cierren las brechas de la población más vulnerable. Correcto. Damos la palabra a Carlos Urcia. Si pudieras prender tu cámara, Carlos, para hacer la pregunta. Claro que sí. Buenas noches. Un gusto saludarlos a todos ustedes y agradecerles por esta charla. Mi pregunta iba en este sentido. Se habla pues de un canon minero que no se está gastando, pero también hay que tener en cuenta que el presupuesto que se asigna a los gobiernos regionales y gobiernos locales, por esto regular que se les transfiere, tampoco lo gastan. Es más, el Castillo acaba de entregar 558 millones de soles a los alcaldes para que supuestamente hagan obras. Entonces, dinero aparentemente existe. Lo que se evidencia es ineficiencia en el gasto. Entonces, ¿cómo perciben ustedes esta situación? Y también escuchaba al señor Macera que manifiesta que este año son elecciones regionales y municipales. ¿Cómo ven la tendencia en torno a la minería, ¿no? Considerando los conflictos sociales que existen y que pueden de alguna manera agravarse en los próximos meses más con la coyuntura electoral. Gracias. Sí, gracias. Carlos, yo creo que mencionas un punto absolutamente clave, ¿no? Que es la capacidad de gestión que tienen las autoridades para efectivamente cerrar las brechas al margen del dinero. Mira, el año pasado se dejó de ejecutar unos 18.000 millones de soles. O sea, es una cantidad astronómica de plata, ¿no? 18.000 millones de soles, ¿no? Unos 3 puntos del PBI más o menos, ¿no? Porque, no, dos y pico del PBI, porque no, en muchos casos
porque no había la capacidad de ejecución, porque el proyecto se ha trabado, porque el expediente técnico está mal, ¿no? porque las autoridades a veces administrativas no quieren tomar decisiones porque la Contraloría se ha convertido pues, a veces en una figura disuasora de la inversión pública. Entonces tenemos N problemas. O sea, a mí la verdad que me da mucha pena porque generalmente en los países en desarrollo como el nuestro, tú no tienes pues carreteras, o no tienes el hospital, o no tienes la comisaría, porque no hay plata. ¿No? Ese es el motivo por el cual no ves pues, estas obras muy, muy interesantes en países en desarrollo. Pero aquí el problema es que no tenemos, o sea, el principal escollo ya lo estamos superando. O sea, sí hay plata. ¿Ya? ¿No? Hay plata, ha habido plata hace mucho tiempo. El principal escollo es de organización. ¿Ya? Es cómo nos organizamos nosotros mismos para poder invertir mejor. Y la verdad que es sumamente lamentable que teniendo el dinero no podamos organizarnos un poco mejor para ejecutarlo bien y cerrar las brechas. Ahí, a ver, hay diferentes asuntos. Uno, yo creo que sí tenemos que plantear quizá de una manera un poco más seria, honesta, con la mano en el pecho, la descentralización que hemos tenido. ¿No? Yo creo que para algunas cosas, creo que hay un fin en sí mismo de la centralización, que es acercar el Estado al ciudadano, y eso está muy bien, hay un fin en sí mismo ahí. No, pero a la vez hay otro, que es mejorar la provisión de servicios públicos. ¿Ya? Y yo a veces lo que digo es, oye, la verdad que a la gente le podría importar menos si la posta la hizo la municipalidad de su distrito, de su provincia, el gobierno regional, si la puso de salud, si la puso el CIS, si la puso el MINSA, da igual. La cosa es que la posta funcione. O sea, da exactamente lo mismo quién la puso. ¿No? Al ciudadano lo que le importa es que esté bien equipada y que haya un profesional de la salud competente ahí. ¿Ya? Y esa estructura no la hemos tenido. ¿Ya? O sea, no hemos tenido no hemos tenido el chip de que el servicio al ciudadano es la prioridad. ¿Ya? No si la plata viene de aquí, de allá, del menganito, del sultanito, no. Quien pueda hacerlo mejor, ese tiene que hacerlo. ¿Ya? Y creo que con ese chip, creo que sí se invita a repensar un poquito el esquema de descentralización y cómo hemos partido el país en estos 1850, cada vez que me aprendo el número parece un distrito nuevo, 1850 voy a decir, distritos que hay que trabajan desconectados, desarticulados, con partidos distintos, ¿no? Y esta atomización del presupuesto público que terminas teniendo obras muy pequeñas, ¿no? Que a veces tienen muy poco impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, donde hay espacios para corrupción, donde los expedientes técnicos salen mal porque no hay las competencias para prepararlos bien, incluso cuando hay una buena voluntad de hacerlo. Digamos, no todos son, yo creo que hay un problema de corrupción, por supuesto, en muchos gobiernos subnacionales, pero no son todos, ¿no? De repente ni siquiera la mayoría. Entonces yo creo que hay que ser justos también con los funcionarios que son honestos, que son diligentes, pero que a veces simplemente no están pues, las competencias para desarrollar un buen expediente técnico. ¿No? ¿Cómo los apoyamos? ¿No? ¿Cómo generamos sinergia? ¿Cómo si no lo puede hacer el distrito, de repente lo tiene que hacer la provincia? Si no lo puede hacer la provincia, de repente lo tiene que hacer el gobierno regional. Si no lo puede hacer el gobierno regional, de repente tiene que hacer el ministerio. Pero tenemos que aprender de las experiencias que han funcionado también. A ver, tenemos esta historia pues de los gobiernos a gobierno, ¿no? De los que se usó con los panamericanos, que se está usando con la reconstrucción del norte, que se ha planteado para la carretera central con los franceses. Y a mí, la verdad que usarlo como instrumento masivo no me encanta. Yo creo que la salida no va por tercerizar a otro gobierno toda nuestra infraestructura pública, claramente, pero sí para aprovechar las buenas lecciones y por qué funciona el sistema de gobierno-gobierno y por qué no funciona el nuestro. ¿No? ¿Cuál es el rol que está jugando ahí la Contraloría? ¿No? Podemos adaptar los contratos estos NEC, podemos tener PMOs, ¿no? Esos articuladores generales de inversión. Entonces creo que hay que aprender de eso, ¿no? De lo que ha funcionado. Ojalá, y acá me pones una posición difícil sobre qué cosa va a pasar en las elecciones, no sé, no creo que o sea, he estado viendo, de hecho, con cierto optimismo,
candidatos a algunas municipalidades provinciales importantes y algunos gobiernos regionales que tienen buenas chances de ser electos y que creo que transmiten una imagen, por lo menos inicialmente, pues ¿no? de apoyar la actividad productiva, ¿no? De ser responsables, ¿no? de querer además que haya actividad productiva siempre responsable con el medio ambiente y pagando sus impuestos, que es lo que todos queremos. Creo que hay esa chance de tener algunos candidatos electos en ese espíritu, pero mientras llegamos a ese proceso, ¿no? Estamos 21 de abril, ¿no? Falta mayo, ¿no? Junio, julio, agosto, diciembre, ¿no? Mientras llegamos ahí, creo que hay los incentivos también para que otros candidatos quieran figurar y de una manera negativa, ¿no? Que quieran ¿no? ser los que encabezan la huelga, ser los que encabezan la protesta a veces violenta, ¿no? Es algo que hemos vivido en procesos electorales anteriores, ¿no? La manera de figurar es ser el que, ¿no? el que dirige pues, esta protesta a veces ilegítima, y hay que tener mucho cuidado con eso. Justamente, Diego, una pregunta de Andrea Risco que plantea, y te planteo las 3 preguntas que están en el chat como para ir cerrando. ¿Cómo se explican las pérdidas económicas diarias debido a los conflictos? ¿Estos montos perdidos no pueden revertirse o son ya perdidas para la recaudación fiscal? Esa es una pregunta. La otra pregunta es de Emilio Aguirre. ¿Se ha cuantificado cuánto representa lo que se deja de cobrar de impuestos por la minería ilegal e informal? Y finalmente, la pregunta de Mirko Campaña, ¿cómo ha evolucionado la percepción en América Latina y el mundo para invertir en minería en el Perú en los últimos 10 a 15 años? Perdón, una más. Juan Carlos plantea, coincido que si bien son eficientes y positivas las modalidades de GNO de gobierno a gobierno, pero también es un reconocimiento a que el país no tenemos las capacidades y o tampoco las condiciones de un sistema nacional de inversión pública que sea eficiente para hacer las obras como nosotros mismos los peruanos. Entonces cerramos con esas 3 preguntas, Diego. Perfecto, Ismael. A ver, respecto del costo de los conflictos, a ver, la Sociedad de Minas dijo, no sé si ayer o hoy, que los conflictos de Cuajón y Bambas tenían pérdidas de $14 millones diarios. Esto es según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Respecto a si se pueden recuperar. A ver, 2 temas. Uno es que si tú paralizas operación, ¿no? Como ha sucedido en Cuajones desde, creo que fines de febrero, y como ha sucedido en Bambas desde ayer, y que ya ha tenido esos episodios de paralización de operaciones, ya si tú paralizas operaciones, ya lo que tú no lograste producir ese día, ya listo, no lo vas a producir. No, eso sí te genera una pérdida importante. Es muy difícil pues que haya una puesta al día de sobreproducir algunos días para compensar los anteriores. Eso es muy complicado. Hay ocasiones en donde tú puedes, a pesar de que haya algún nivel de conflictividad, puedes seguir produciendo. ¿No? Entonces puedes almacenar más concentrado, ¿no? Y eventualmente vas a tener problemas en transportarlo y en sacarlo de ahí, pero digamos que sigues produciendo. ¿Ya? El problema, la pérdida gruesa se da principalmente cuando paralizas producción. ¿Ya? O empiezas a reducir la velocidad de la producción, que también es algo que sucede, ¿no? Ahí sí eso es muy difícil de recuperar. Ese es en el corto plazo. En el mediano largo plazo es más difícil de medir, pero ahí es el desincentivo que se genera a la actividad minera en general. Claro, como hay esta paralización, yo no sé pues cuándo será la siguiente, ¿no? Yo no me voy a animar a hacer la ampliación de la mina, no me voy a animar a meter más plata, y esa es producción que nunca se va a generar, que nunca se generó, y por lo tanto nunca llegó a tributar. ¿Ya? Entonces, esa pérdida puede ser potencialmente, yo creo, bastante más grande, y ahí no la estamos cuantificando. No estamos cuantificando únicamente esto de que, oye, paró y cuánto nos cuesta la producción diaria, que es importante, pero yo sugiero que incluso peor es el mensaje que estamos transmitiendo.
Luego me preguntabas por la minería informal, creo. No tengo data precisa de minería informal y legal. Obviamente, por su propia naturaleza, es difícil de evaluar, pero hay algunas aproximaciones que se han hecho, tratando de, algunas de ellas de hecho incluían tratar de leer el valor de las exportaciones de oro que se hacen de Ecuador o de Bolivia, ¿no? En muchos casos oro extraído del Perú. Luego teníamos esta de la evolución de la percepción sobre la inversión en minería en el Perú. El Perú no venía especialmente mal, no venía mejorando mucho. O sea, acá estoy hablando de Fraser, que es quizá el índice más importante, pero tuvo pues una caída considerable en esta última edición, ¿no? Que salió hace una semana o dos. Mucho de ella explicada por el clima de incertidumbre política en el que estamos hoy día. Entonces, claro, a veces pensamos pues, que somos los únicos que tienen potencial de minería. Y la verdad es que el mundo, hay muchísimas otras opciones, muchísimos otros países donde también pueden invertir. Entonces, ¿por qué van a invertir en un país en donde no sé pues, si me van a parar mañana? Si cuando tenga todas las autorizaciones habidas y por haber que le pidieron a tía María no me van a dejar operar igual. ¿No? Entonces, digamos, con ese nivel de incertidumbre es bien complicado atraer nuevos inversionistas aquí y hacer expansiones, y por lo tanto no se genera empleo y por lo tanto no se generan recursos. Y finalmente, sí, o sea, este tema del gobierno a gobierno es un tema del que tenemos que, yo creo, lo más importante de esto, más allá de la infraestructura que se genera, es aprender de lo que funciona del gobierno a gobierno para poder traducirlo en nuestro esquema de inversión pública que ya pues no sé cuánto tiempo más vamos a esperar para hacer algo un poquito más eficiente y empezar a cerrar brechas. No, es la verdad vergonzoso en muchos casos que no hayamos podido hacer esto hace 15 años, ¿no? Y seguimos dando y mordiéndonos la cola sobre lo mismo, ¿no? Y hoy cómo generamos la plata. Y cuando el principal limitante que tiene la mayoría de países, insisto, ya está, que es la plata. ¿Ya? El recurso existe. ¿Ya? Ese es el principal problema para hacer obra, es que no hay plata. Eso ya lo tenemos. ¿Ya? El problema es solamente cómo nos ponemos de acuerdo para ejecutarla mejor y aprender de las buenas experiencias que podemos sacar del gobierno a gobierno. Muchas gracias, Diego. Realmente es un tema bastante amplio. Creo que no va a ser la última oportunidad que toquemos estos temas. El siguiente tema que estamos planteando y que hemos visto porque es una necesidad pensando también en estas elecciones, es el tema de la seguridad ciudadana. Cómo esto podría ser un problema a nivel de las regiones, a nivel de las provincias, a nivel de los distritos, y cómo nos afecta, ¿no? Porque en Trujillo el principal problema que sale en las encuestas es seguridad ciudadana, pero estamos tratando adecuadamente esta información, estamos teniendo todos los elementos. Es probablemente el próximo foro que vamos a trabajar dentro de estos talleres. Te agradecemos, Diego, por la participación. No sé si quieras decir algunas palabras finales para ya cerrar, agradecer a todos los participantes que han estado con la presencia permanente a lo largo de todo el taller. Diego. Solamente algo muy rápido. Creo que la coyuntura es difícil. No, obviamente no estamos en un momento de preocupación por las circunstancias políticas. Yo creo que hay que mirar los siguientes meses, por supuesto, con atención a lo que viene pasando, pero también con cierto grado de optimismo. No creo que el Perú ha demostrado con el rebote después de la pandemia ser una economía sumamente sólida, más fuerte de lo que habíamos pensado. Creo que hay muchas oportunidades todavía para desarrollar, para seguir reactivando lo que todavía no se ha reactivado en diferentes sectores. No, pero hay que ser, y no hay que dejarnos, pues, digamos, las circunstancias de la inflación también motivan un descontento sumamente comprensible, ¿no? Pero creo que en medio de estas circunstancias difíciles es cuando tenemos que ser especialmente responsables con el voto que tengamos en las elecciones de octubre. Creo que ya no tenemos mucho más espacio para otras equivocaciones, y eso hace que a quienes elijamos como gobernadores y como alcaldes
¿no? Ellos van a ser, yo decía, los responsables de 2/3 del presupuesto para inversión pública, y ahí nuestra labor, creo también como uno, yo también he sido periodista, ¿no? Es poder dar a la opinión pública, dar a la ciudadanía todas las herramientas que ellos necesitan para tomar las mejores decisiones. ¿No? Ese creo que es nuestra labor de periodista. De hecho, curiosamente, yo soy del 1 de octubre, soy nacido en el Día del Periodista. Siempre he tenido mucha cercanía con el periodismo, y nada, creo que la responsabilidad del gremio es siempre poder comunicar de la manera más objetiva posible, y en este caso para darle de nuevo a los ciudadanos las mejores posibilidades de elegir bien, y ahí la responsabilidad es mayúscula. Y con eso culmino, y agradecerles enormemente por la invitación. Muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos por su participación. Les pedimos por favor que prendan sus cámaras para hacer la foto final de cierre. Lourdes, Emilio, Luis, todos por favor prendan su cámara. Vamos a hacer unas capturas finales para poder despedirnos. Les agradecemos por su participación activa, y bueno, vamos a seguir con los talleres. Si desean pueden dejar un comentario, y de acuerdo a la inscripción van a estar todos con la certificación respectiva de este taller y de los próximos. Gracias. Gracias.